Y para empezar, yo quiero poner un ejemplo que les puse en una de las intervenciones que el Señor me permitió compartir con todos ustedes. Y en una de esas ocasiones yo les hablé de un lugar de la tierra que es el desierto florido de Atacama en Chile. No sé cuántos lo pueden recordar. Este desierto es el desierto no polar, porque hay desiertos polares y hay desiertos no polares. Este es un desierto no polar, o sea que es un desierto de arena y es el más árido de toda la tierra. O sea, nosotros siempre que nos hablan, o por lo menos en mi caso, siempre que hablaban del desierto, pues yo pensaba, siempre uno piensa en el desierto del Sahara y de las películas, pero hay muchos más desiertos en la tierra. Uno de ellos queda en el sur de nuestro continente, en Atacama, Chile. Pues resulta que allí se da un fenómeno que no es muy común, pero que cuando ocurre es de los espectáculos más maravillosos, se podría decir, de la naturaleza. Hay muchas cosas o muchos fenómenos naturales que ocurren que son realmente hermosos. Y uno de ellos es el desierto florido de Atacama. ¿Cuándo se lleva a cabo este espectáculo? Cuando las lluvias superan realmente lo usual. Digamos que en un desierto, pues obviamente no es muy usual que llueva. Entonces, cuando las lluvias, de pronto hay un año que llueve con mayor intensidad en cierta época, generalmente lo que estábamos estudiando es que por el tiempo más o menos de abril, si se presentan lluvias mayores a las usuales o que llueva de manera inusual, a veces es como consecuencia de lo que nosotros conocemos como el fenómeno del Niño. Entonces, cuando se presentan esas lluvias mayores, el desierto en abril, más o menos, que sería el tiempo en que llueve en ese lugar de manera inusual, empieza a llover mucho y la semilla que está en la tierra, la que está enterrada, que tal vez trajo el viento de otros lugares, que tal vez quedó allí de florecimientos anteriores, esa semilla está enterrada por el tiempo y sin embargo empieza a recibir lluvia y más o menos en abril recibe la lluvia y viene a florecer, empieza a crecer obviamente una planta y esa planta tiene su florecimiento por el mes finales de agosto. Dice que dura más o menos hasta septiembre. Si ha habido muchas lluvias, más de lo usual, entonces esto se puede prolongar hasta el mes de noviembre. Y es así como se da a cabo este fenómeno que le estoy contando en el desierto de Atacama, Chile. Me llamó mucho la atención que cuando a veces esa semilla ha permanecido durante un tiempo entre 15, a veces se demora 15 años para darse este fenómeno, en otras ocasiones se ha demorado hasta 40 años para que suceda, para que el desierto esté completamente floreciente. A veces dice que en el centro, en la zona céntrica de este desierto, han habido épocas donde no ha llovido en 400 años. De pronto un rocío, una lluvia muy esporádica, pero no es una lluvia medible que dicen que es de 1 milímetro, tan solamente un milímetro de lluvia es suficiente durante esa época de abril para que en agosto haya un florecimiento del desierto. Entonces, sin duda alguna, es un espectáculo de la naturaleza maravilloso. Y esto me llevó a pensar mucho en la palabra rema que el Señor nos dio. Dice también que se dan más de 200 especies de flores diferentes. Si usted puede buscar más adelante, en otro momento, cuando haya terminado la iglesia en casa, usted puede buscar, por ejemplo, las fotografías del desierto florido de Atacama. Se va a dar cuenta que son colores extraordinarios, que no todas crecen al mismo tiempo, sino que van como floreciendo por etapas, y esto hace que toda esa cantidad que en un momento es solamente arena, hasta donde la vista le puede dar a las personas,
de un momento a otro con el sentir el agua, esa agua que trae sin duda vida, que trae sin duda un reverdecimiento, que empieza a tocar esa semilla que está enterrada y que ha muerto previamente para que luego empiece a florecer. Entonces cubre toda esta superficie de cantidad de colores, porque usted sabe que Dios es demasiado romántico, por decirlo de alguna manera, y hace que este espectáculo sea totalmente maravilloso porque son flores de diferentes colores, más de 200 especies. Le decíamos que eran especies endémicas que solamente se dan en ese lugar de la tierra. Entonces me llevaba mucho a reflexionar en la palabra rema de este seminario que está en Job 14:9 y quiero leérselo una vez más. Dice así la palabra del Señor, yo se la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Job 14:9. Pero en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán ramas como un árbol recién plantado. Pero resulta que esta palabra dice, pero en cuanto sientan el agua. Cobraba mucho sentido esta palabra de parte del Señor porque Dios sabe precisamente de qué nos está hablando. Son semillas que permanecen en la tierra, pero en cuanto sienten el agua, ¿qué ocurre con esas semillas? Vuelven a florecer. Y dice aquí, en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán ramas, como un árbol recién plantado. En este capítulo 14, más o menos desde el versículo 7, Job estaba hablando de un árbol. Y yo creo que él estaba haciendo la semejanza con él mismo. Porque usted sabe el proceso que tuvo que atravesar Job con la pérdida de todas las cosas, no solamente materiales, sino lo que más amaba, sus hijos, pasar un tiempo de prueba realmente que nosotros decimos, pues es como bien difícil de poder atravesar, bien difícil de poder asimilar, bien difícil de pasar ese proceso de Job y seguir adelante con Dios. Sin embargo, creo que Job estaba haciendo una alegoría con su propia vida. Y en el versículo 7 Job dice que es un árbol caído. ¿Sí? Él habla de un árbol caído, de un árbol que tal vez se pudre en sus ramas, se pudre sus raíces. Y es aquí cuando después en el versículo 9 hace esta poderosa declaración que yo sé que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros en esta noche específicamente. ¿Y qué viene a declarar Job? Pero aunque ese árbol esté caído, en cuanto sienta el agua, volverá a florecer y echará ramas como un árbol recién plantado. Y es lo que yo vengo en esta noche a que nosotros podamos entender de parte del Señor. Cuando la semilla está en la tierra, está en la arena, tal vez tiene que esperar mucho tiempo como lo que ocurre en este desierto. 15, 40 años, para que pueda llegar un agua suficiente que le haga reverdecer. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así en nuestra vida. Yo me he sentido muchas veces así. Tal vez en el desierto, inmediatamente a causa del agua, puede cobrar vida lo que estaba muerto. Y si tal vez hoy tú te sientes seco, tal vez hoy tú te sientes seca, tal vez hoy tú te sientes sin esperanza. Tal vez hoy sientes que todo a tu alrededor está rodeado simplemente por tierra árida, que no produce absolutamente nada, que no está pasando absolutamente nada. Con solo sentir el agua de ese Job en la palabra, en Job 14, más o menos en el versículo 7, aún hay esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros hoy podemos tener de parte del Señor? Que si el agua, esa agua de vida, que es Jesús mismo, que es la presencia de Dios, toca esa semilla que aún hay plantada en nuestros corazones, vamos a poder reverdecer. ¿La semilla en dónde está? En nosotros. Usted hoy diga, la semilla está en mí. Y la palabra nos compara siempre con árboles. O sea, no estamos tan distantes de lo que estaba diciendo Job en la palabra del Señor, porque siempre Dios nos está comparando en la palabra con árboles.
Hay varias citas donde dice, por ejemplo, que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A nosotros. Pero, ¿qué es lo que lleva fruto? Un árbol. Y Dios nos está comparando con árboles. Hay otra parte de la palabra donde dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Nos está comparando la palabra del Señor con árboles. Y el Salmo 1 precisamente hace la comparación de un hombre con un árbol. Y yo quiero que en esta noche usted me acompañe, por favor, a leer la palabra del Señor en Salmos capítulo 1. Dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire lo que viene como consecuencia de esto. Será como árbol plantado, vuelve y nos compara el Señor con un árbol. ¿Cómo será ese hombre o esa mujer? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces siempre vemos en la palabra del Señor cómo Él nos está comparando a nosotros con árboles. ¿Y cuántos de ustedes no quisieran ser como ese árbol que describe en Salmos 1? Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que el árbol plantado junto a corrientes de agua es el árbol más frondoso, es el árbol donde sus hojas son las más verdes, donde tiene el mayor alcance su follaje, donde da el mejor fruto, siempre está florecido, siempre está dando fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice la palabra, el cual da fruto a su tiempo y su hoja que no cae. Las hojas de un árbol, ¿por qué caen generalmente? Porque se secan. Es la hoja seca la que se cae del árbol. Pero el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua siempre va a tener hojas verdes, siempre va a tener un buen fruto, siempre va a tener una buena sombra, siempre va a estar reverdecido. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos ser como esos árboles plantados? Pero mire, la clave está en dónde: estar plantado junto a la corriente de agua. Entonces dice en Job 14:9, en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y saldrán ramas nuevas. Y será como un árbol recién plantado, vuelve y lo dice. ¿Cómo es un árbol recién plantado? Un árbol totalmente reverdecido, un árbol sano completamente. Pero la clave está en el agua. Y en el desierto que le estaba comentando de Atacama, solo hace falta agua suficiente, un agua que toque, un agua que roce. Tal vez una temporada de agua suficiente como para que el desierto pueda florecer. Aún en medio del desierto puede haber vida, puede haber resurgir, puede haber un florecer por causa del agua. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros más debemos buscar? El agua viva, el agua que solamente proviene de una fuente y es la fuente de vida eterna, que es Dios de los cielos. Siempre que nosotros estamos junto a las corrientes de agua es estar en la presencia del Señor. Y por eso quería en esta noche compartirles un poco más acerca de esta palabra, porque es importante. Yo creo que en muchas ocasiones de mi vida cristiana, yo conozco del Señor hace muchos años, desde pequeña realmente, y a pesar de caminar mucho tiempo con el Señor, he tenido épocas de mi vida donde me he sentido seca, donde he sentido que realmente no está pasando nada, donde me he sentido como totalmente en tierra árida, a pesar de permanecer en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida? Estar en la presencia de Dios constantemente. Y estar en la presencia de Dios no es lo mismo que estar en la iglesia. Y por eso tenemos que entender hoy el concepto. Estar en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios, hacer de la presencia de Dios nuestra morada, es algo muy diferente a estar en la iglesia o a servirle al Señor. No podemos confundir las cosas.
Estar en la presencia de Dios es tener una comunión cercana con el Señor, que Él sea el que dirija nuestros pasos, que realmente Él sea quien se alinee, que nuestros pensamientos se puedan alinear a su voluntad, que yo pueda consultar a Él si debo entrar, si debo salir, si debo hacer, si no debo hacer, qué decisiones tengo que tomar para mi vida. Permanecer en la voluntad del Señor es hacer, o en su presencia, es hacer que mi vida esté realmente delante de Él todos los días. Pero hay cosas que nos alejan del Señor. Mire lo que dice el Salmo 1, qué cosas nos pueden alejar de la presencia de Dios y que pone como condición no estar en ciertas circunstancias o en ciertas situaciones para no dejar de estar plantados junto a las corrientes de agua. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué nos aleja de Dios? Tener malos consejos o malas compañías, podemos decirlo. Ni estuvo en camino de pecadores, no estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que nos pueden estar alejando de la presencia del Señor. Andar en camino de pecadores, estar en silla de escarnecedores, que lo juzgamos o juzgamos a todo el mundo, cosas que nos pueden estar alejando de la presencia de Dios. Pero si queremos estar plantados junto a las corrientes de agua, dice la palabra del Señor en el versículo 3, en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra del Señor es la ley de Jehová. Que nosotros podamos hallar delicia y que podamos hallar deleite en la palabra del Señor. Cuando usted se conecta todas las noches, usted está diciéndole al Señor, yo quiero gustar de tu palabra. Quiero que tú me hables, quiero que tú me transformes, quiero que tú me cambies, que nosotros no solamente vengamos a escuchar todos los días una palabra de parte del Señor, sino que realmente podamos amar y deleitarnos en la presencia de Dios. Que sea un deleite, que sea un gusto, que sea un placer disfrutar de su presencia y de su palabra. Y dice que en esa ley, o sea, en su palabra, medita de día y de noche. Que Dios esté en todo momento de nuestra vida, en todo instante de nuestro día, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, pero no como una religión, sino que realmente nosotros, hubo un tiempo de mi vida donde yo me sentía totalmente seca. Iba a la iglesia, tal vez estaba sirviendo, mucho antes de ser pastora o de tener esta bonita labor que tenemos que desarrollar y que tenemos el privilegio y el honor de desarrollar en este momento. Mucho antes de eso le decía, Señor, pero veo que nada está pasando, me siento totalmente seca, y seguramente yo hoy puedo reflexionar y analizar que en ese momento de sequedad había algo, como le estaba diciendo, que me estaba alejando de la presencia de Dios. Y ese algo que me estaba alejando de la presencia de Dios, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estarle sirviendo a Él, era falta de fe. Sentía que la falta de fe, al venir sobre mi corazón incredulidad y permitir que la incredulidad, tal vez por las dificultades o las adversidades o los problemas, al permitir que eso creciera en mi corazón, entonces simplemente eso me estaba alejando del Señor. No solamente es estar practicando el pecado, puede ser eso, pero también puede ser que tú has permitido que el rencor florezca en tu corazón y eso nos aleja de Dios. Tal vez has permitido que la falta de fe florezca en tu corazón y eso nos aleja de Dios. Tal vez hemos permitido que cosas que a Dios no le agradan, decisiones que hemos tomado que no son las que Dios esperaba, relaciones que tal vez se tienen en determinado momento que Dios no aprueba, nos alejan de su presencia. Y lo que debemos buscar es estar, ¿qué? Junto a las corrientes de agua para poder florecer. Y estar junto a la corriente de agua implica estar cercano a la presencia de Dios. Entonces, para eso nosotros tenemos que alejar de nuestra vida todo lo que nos quiera en algún momento determinado poner un obstáculo entre nosotros y Dios, para que podamos estar y permanecer en su presencia. Y es en su presencia en la cual nosotros vamos a poder florecer. Puede que hoy tú te sientas, digamos, como ese árbol caído del que estaba hablando Job.
no había ya esperanza o creía que no había nada que hacer con ese árbol caído. Tal vez te sientes seco, te sientes seca en tus problemas, en tus dificultades. Has permitido que todas las dificultades ahoguen la fe de tu corazón y eso ha traído sequedad sobre tu vida. Pero basta tan solo el toque del agua para que haya nuevamente, ¿qué? Esperanza. Para que haya nuevamente un resurgir. Para que la vida pueda florecer. Tan solo un poco de agua, tan solo un poco de la presencia de Dios es suficiente para cambiarlo todo. Es que no, mire, en el desierto de Atacama, como le estaba diciendo, dice que son lluvias de 1 milímetro las que permiten que esa semilla que está en tierra, que ha esperado 15 y que ha esperado 40 hasta 40 años para poder florecer, lo haga. Con solo sentir el toque del agua, con solamente que nosotros sintamos ese toque de la presencia de Dios, Dios lo puede cambiar absolutamente todo. Dios lo puede transformar absolutamente todo. Tal vez tu casa misma se ha convertido en un desierto hoy en día y tú dices, no sé qué hacer con mi esposo o con mi esposa, no sé qué hacer con mis hijos, nada parece florecer en mi familia, nada parece florecer en mi casa, pero mira, tan solo un toque de la presencia del Señor es suficiente para que pueda florecer. Y florecer me habla de algo mucho más allá de un fruto, de algo pequeño. Florecer es como la máxima expresión de una planta. Si nosotros tenemos una planta en nuestra casa, lo que más anhelamos es que esa planta dé flores. Así que, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor a nosotros? A que podamos florecer. Pero hay una clave para poder florecer. No solo las mujeres que lo pudimos vivir este fin de semana, aprenderlo de corazones hermosos que Dios permitió que trajeran una palabra para nosotros, sino para todos los hombres. Hombres y mujeres necesitamos florecer en esta hora. Nuestra casa necesita florecer, nuestra familia necesita florecer, nuestro ministerio necesita florecer, que es florecer, mostrar todo el esplendor. Y no en belleza, sino en toda la riqueza que Dios tiene preparada para nosotros. Florecer es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Y solamente con sentir el toque del agua es suficiente, un toque. Así como le ocurrió a la mujer del flujo de sangre, que no voy a entrar a predicarle nuevamente de esto, pero ¿qué le pasaba a esta mujer? Estaba seca completamente por esa afección de su cuerpo. Estaba seca en su salud, seca en su espíritu, seca en su alma, porque usted ya conoce la historia. Todo lo que había tenido que pasar y todo lo que había tenido que vivir. Estaba en amargura, estaba en tristeza, estaba en desesperanza, tal vez estaba en desolación, pero fue suficiente solamente que un toque. Dice que tocó el borde de su manto y se encontró con la presencia de Dios que lo transforma absolutamente todo. Y yo estoy completamente convencida. ¿Y por qué estoy convencida? Porque lo he vivido, porque lo creo. En momentos de sequedad es cuando tú tienes que decirle al Señor, revélate a mi vida, revélate a mi corazón, revélate a mis sueños, a mis anhelos, a mi familia. Que te conozca a ti. Hubo un tiempo de mi vida donde me sentía totalmente seca y yo le empecé a decir, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Y desde niña estaba en los caminos del Señor. Sin embargo, tuve que decirle, yo quiero conocerte verdaderamente. No quiero que alguien me cuente cómo eres tú, no quiero vivir la experiencia de otra persona, quiero conocerte yo misma. Quiero vivirte, quiero experimentarte. No quiero que me cuenten de ti, quiero conocerte yo. Y fue cuando creo que todas las cosas a mi alrededor empezaron a cambiar, porque Dios vio el anhelo y solo fue suficiente un toque suyo para que todo en mi vida fuera transformado. Y no ha ocurrido una sola vez, ha ocurrido muchas veces, porque ciertos momentos de la vida nosotros nos sentimos realmente como se podría sentir Job, no con las cosas que él tuvo que vivir, pero nos sentimos secos. Nos sentimos sin esperanza, nos sentimos que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido para nosotros, que tal vez no hay nada nuevo o bueno que pueda ocurrirnos, pero solamente necesitamos un toque para que todo sea transformado, un toque del agua
¿De cuál agua? La presencia de Dios. Dice que del trono de Dios salen ríos de agua viva para sanidad de las naciones. Y nosotros necesitamos estar junto a esa corriente de agua, el agua viva del Espíritu Santo, para ser transformados, renovados, cambiados, empoderados y llevados a los niveles celestiales que Dios quiere ver en nosotros. Entonces hay situaciones que tal vez en la casa no cambian. Necesitamos estar junto al agua que transforma todo y que vivifica todo. Necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra casa. Necesitamos traer la presencia de Dios a nuestra vida. En Números 17 nosotros encontramos la historia de Aarón, cuando el pueblo estaba murmurando contra él. Y dice que Dios mandó a que en su presencia y en el tabernáculo se pusieran 12 ramas, y la que reverdeciera con el nombre de cada uno de los representantes de cada tribu, y la rama que reverdeciera era la que iba a demostrar que con ese hombre era con el cual Dios estaba, con el cual estaba la presencia del Señor. Y entonces metieron las 12 ramas al tabernáculo, y fue en la presencia de Dios donde se manifestó cuál era el hijo que agradaba al Señor. Y fue donde la vara de Aarón reverdeció. Y no fue una vara, usted lo puede leer en su casa, Números 17, no fue una vara que estaba amarilla y luego al otro día estuvo verde. Dice la palabra que le salieron flores, renuevos, y le salió fruto también. O sea, no fue un milagro cualquiera. Reverdeció completamente. Una vara, simplemente. Ni siquiera tenía raíz, ni siquiera estaba medio verde. Fue una vara, y en la presencia de Dios reverdeció, floreció. Y ahí fue cuando Dios se manifestó que estaba con él. Pero porque era un hombre que había hecho de la presencia de Dios su morada. Y nosotros hoy necesitamos hacer de la presencia de Dios nuestra morada, para que todo sea transformado y para que todo sea absolutamente cambiado. Para que nosotros estemos reverdecidos, para que nosotros estemos florecientes, para que esas aguas que son la presencia de Dios en nuestra vida basten y sean suficientes y serán suficientes. Y en este milagro de la vara de Aarón que reverdeció, nosotros podemos comprender que no solamente cuando la presencia de Dios está, va a reverdecer algo pequeño, no, va a haber flores, va a haber renuevos, va a haber fruto, porque eso es lo que Dios da a sus hijos, más de lo que nosotros esperamos. Esta mujer que tocó el borde del manto del Señor no solamente fue sana, fue salva también. ¿Por qué? Porque Dios siempre da más. Nosotros venimos a Dios pensando una cosa y Él tiene más para nosotros. Pero tenemos que hacer de su presencia nuestra morada. Y los ríos de agua viva son la presencia de Dios que nos pueden envolver en esta hora. Mire que el árbol del cual está hablando Salmos 1 es un árbol plantado, dice la palabra, junto a corrientes de agua. Nosotros podemos tomar un árbol y sembrarlo 10 metros más allá de la corriente del agua. Va a haber una diferencia notable entre el árbol que está junto a la corriente del agua, porque sus raíces se encuentran directamente con esa fuente de agua, al árbol que nosotros tomamos y sembramos 10 metros más allá de la orilla, de las aguas. Va a haber una diferencia notable en su aspecto, en sus hojas, en sus flores, en su fruto. Entonces no basta solamente con decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, o que vamos a la iglesia, o que nos conectamos a la iglesia en casa. No es suficiente. Necesitamos estar realmente cerca de la presencia de Dios. Y para estar cerca de la presencia de Dios, nosotros necesitamos todos los días estar bebiendo de la presencia de Dios. Y la manera o la mejor forma de beber de su presencia es estar alineados con su voluntad. ¿Es ser perfectos? No, porque en esta tierra no vamos a lograr la perfección, pero sí cuando somos obedientes. Mire que la palabra dice en Salmos 1, en la ley de Jehová medita de día y de noche.
Cuando meditamos la palabra del Señor, sin duda alguna, nuestro pensamiento cambia, nuestros anhelos cambian, nuestras decisiones cambian si meditamos en la palabra del Señor. Y eso hace que nosotros podamos acercarnos cada vez más a su presencia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Estar junto a la corriente de agua. La Biblia dice en Isaías 58:11 que en las sequías Él saciará nuestra alma, porque Él es el agua viva que nosotros necesitamos. Y dice que dará vigor a nuestros huesos y que seremos como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ya va más allá esta palabra. No solamente vas a tener agua viva tú, no solamente vamos a estar en la presencia de Dios nosotros, sino que seremos como, pasamos de una sequía. En Isaías 58:11 la palabra de Dios nos muestra eso, pasamos de estar secos, dice, en las sequías saciará nuestra alma, nos volverá a dar vida, pero además de eso, como Dios siempre da más, seremos como huerto que podrá dar a muchos más. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no solamente seamos nosotros vivificados, seamos nosotros los que florezcamos, sino que todo lo que nos rodea pueda florecer. En el desierto, donde llega el agua, florece. Donde llega el agua, hasta donde alcanza el agua, florece. Hasta donde nosotros anhelamos florecer. Yo anhelo que mi familia cada día pueda florecer, que los sueños cada día puedan florecer, que el ministerio cada día pueda florecer, que la gente que nos rodea cada día pueda florecer. Pero eso solo lo vamos a conseguir cuando estamos plantados junto a corrientes de agua. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra morada. Y no es algo difícil o no es algo imposible de conseguir. Es meditar en su palabra de día y de noche. Porque a través de la meditación, no solamente de una lectura rápida diaria, no solamente de escuchar la palabra a las 9 de la noche cuando me conecto en la iglesia en casa, sino cuando yo medito en lo que dice su palabra. Entonces al otro día estoy pensando en la palabra que escuché anoche y cómo puedo ponerla en práctica en mi vida, cómo puedo hacer la obra en mi ser, cómo puedo llevarla a cabo, qué me hace falta de esa palabra que escuché para que se transforme en mí lo que tiene que ser cambiado y yo pueda ser cada día como Dios anhela que yo sea. Y entonces así la presencia de Dios se puede establecer en nuestra vida. Y esa presencia hará que esa semilla que aún está en cada uno de nosotros florezca. Que esa es la esperanza, esa semilla que está en tu interior. Con solo sentir el agua va a florecer, va a crecer, va a reverdecer. Y vamos a poder alcanzar no solamente lo que nuestro corazón anhela, sino lo que Dios ha planeado para nosotros. Porque yo estoy totalmente convencida, porque lo he vivido, mucho mejor que mis planes son los planes de Dios. Mucho mejor que mis anhelos han sido las cosas que Dios ha traído para mi vida. Cuando nosotros hemos decidido ¿qué? Confiar en Dios. Cuando hemos decidido decirle, Señor, yo les estaba diciendo también en el seminario la palabra del Señor, que quienes son plantados en los atrios de Dios o en los patios de Dios, los que son justos, los justos, florecerán. Y entonces, cuando nosotros decidimos que Dios sea el que transforme nuestro ser, vamos a poder ser plantados en sus atrios, vamos a poder permanecer en su presencia. Vamos a poder embellecer la casa del Señor. Pero así como vamos a ser plantados allí, Dios mismo va a ser el que nos cuida. Mucho más grandes son los planes de Dios para nuestra vida que nuestros propios planes, que nuestros propios sueños, que nuestros propios anhelos. Y es donde nosotros necesitamos descansar, es en quien nosotros necesitamos confiar. ¿Cómo hacemos para ser justos? ¿Siendo perfectos? No. Somos justos. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cada vez que nosotros confiamos en Dios, en su palabra, en sus promesas y decidimos creerle a Dios a pesar de, Abraham tenía unos limitantes.
Abraham tenía unas condiciones difíciles, adversas, contrarias, como nos ocurre a nosotros muchas veces en nuestra vida. Y tal vez tú estás allí en una situación adversa, en una situación difícil, en una situación contraria, pero si aún en medio de esa situación nosotros nos levantamos para creerle a Dios, entonces nos será contado por justicia. Y podremos agradar al Señor. Y podremos confiar en Dios. Y Él mismo cuidará de nosotros. Y ahí es donde yo le digo que Dios hará cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos esperar, de las que nosotros podemos anhelar, de las que nosotros podemos desear. Dios hará cosas mucho más grandes. Te hará florecer con todo el esplendor de su grandeza, no de nuestra condición y no de nuestros limitantes, sino de su grandeza, de su poder. ¿Qué ocurrió con Abraham? Floreció en su vejez. Él vio un solo hijo. Usted conoce mejor la historia que yo. Pero hasta el día de hoy han sido miles y miles sus descendientes. Y nosotros somos descendientes de la promesa. Por eso hoy que tú te puedas levantar con esa confianza y esa convicción que necesita tu ser para honrar el nombre del Señor, para bendecir el nombre del Señor, para confiar en el Señor, para permanecer en su presencia y que esa agua viva de su presencia te pueda hacer reverdecer en esta hora de la noche. Yo quiero que por favor, allí donde estás, me acompañes en una oración en esta hora de la noche. Amado Rey, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque estás en medio de nosotros, porque tú eres verdadero, Señor, porque eres fiel a tu palabra, porque cumples tus promesas, Señor. Y así como el Salmo 1, Señor, que estábamos leyendo, hace una descripción de un árbol, pero termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. A pesar de que estás hablando de un árbol, Señor, dices, todo lo que hace prosperará. Yo quiero que todo lo que yo haga, Señor, prospere. Y aún en medio de la dificultad, tú nos puedes hacer prosperar. Aún en medio de la adversidad, tú nos puedes hacer prosperar. Aún en medio, Señor, de las situaciones difíciles, adversas, contrarias, tú nos puedes hacer prosperar. Tú nos puedes hacer reverdecer. Tú nos puedes hacer florecer, Señor. Que aún haya esperanza en cada uno de nuestros corazones porque nos hemos determinado a confiar y a creer solamente en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza de vida, Señor. Que esos ríos de agua viva, Señor, que corren de ti, Padre Celestial, puedan impregnar nuestro ser espiritual en esta noche, Señor. Para que esa semilla que está plantada en cada uno de nosotros dé fruto, florezca, Señor, y pueda cumplir con el propósito que tú trazaste para cada uno de nosotros, Señor. Todo aquello que nos ha querido alejar de las aguas vivas, del río de tu espíritu, de tu presencia, Señor, hoy declaramos que el camino hacia tu presencia se acorta, Señor. Que estamos cada vez más cerca, pero porque decidimos caminar en pos de ti, Señor. Hoy no me quiero alejar más de ti a causa del pecado y no me quiero alejar de ti, más de ti, Señor, a causa de las cosas difíciles o de la falta de fe o de la incredulidad o del rencor o de la amargura. Hoy no me quiero alejar más de ti, Señor, a causa de la tristeza. Hoy no me quiero alejar más de ti, Señor, a causa de cualquier cosa que me quiera separar, Señor. Hoy quiero acercarme a tu presencia. Hoy quiero correr tras de ti, Señor. Y que tú te hagas propicio a nuestra necesidad, Señor, a la necesidad de esta alma sedienta que te anhela, Señor, y que te necesita, Padre Celestial. Hoy sé propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de mis hermanos o de los que se han conectado, Señor, en esta noche. Así sea la primera vez, Señor, que están en esta conexión, Padre Celestial. Sé propicio a nuestra necesidad y nuestra mayor necesidad, Señor, no es una respuesta solamente, no es un milagro solamente, no es provisión solamente. Nuestra mayor necesidad es tu presencia en nuestra vida que lo cambia y lo transforma todo. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, cobre vida
junto a las aguas vivas de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria. A ti sea todo el honor, Señor, y toda la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.